Producciones Científicas presenta. Muy buenas tardes, televidentes de la costa, Colombia y a los países donde llega nuestra señal. Le damos la bienvenida a su programa Salud, Solo Salud. Hoy les tenemos un tema muy importante, como lo es la diarrea infantil. Para eso tenemos diferentes especialistas quienes nos hablarán sobre este tema. Muy buenas tardes, televidentes. Realmente hoy estamos felices de tener a una especialista de nacionalidad chilena como es la doctora Silvia Cruchet, gastroenteróloga pediatra, una de las mejores en su especialidad en su país y en Latinoamérica. Ha venido a Barranquilla y a Colombia. La ha traído uno de los laboratorios más importantes de Colombia como es MED. Y hoy queremos hablar con ella todo sobre la diarrea infantil. Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Cruchet. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí y compartiendo con nosotros esta tarde saludable. Bueno, para mí es un gusto poder estar acá en Colombia, que me han invitado a participar en un tema tan relevante como es la diarrea aguda, y especialmente en el tema de los probióticos y cómo podemos prevenir estas diarreas y cómo podemos manejarlas. Es un problema, yo creo, común a lo largo de nuestros países en los niños, así que me parece que es muy interesante. Bueno, doctora, usted ha llegado a un país como Colombia, a una zona como la costa atlántica. Aquí la diarrea es diaria, aquí el gran porcentaje es eso. ¿Qué es la diarrea? Explíquele a todos los televidentes. Bueno, la diarrea es principalmente un cuadro en que aumenta el contenido de agua en las deposiciones. Por lo tanto, la mamá lo que observa en el niño es que hay mucha cantidad de deposiciones líquidas muy frecuentes y que principalmente tiene que ver con un cambio en el hábito diario del niño. Doctora, ¿y qué tipos de diarrea existen? Hay muchos tipos de diarrea. Cuando nos enfrentamos a un niño con diarrea, lo primero que vemos entonces es un aumento de la cantidad de deposición por el contenido de agua principalmente. ¿A qué se debe? Puede ser un cuadro infeccioso viral, un cuadro infeccioso bacteriano, puede ser debido a una toxina de algún alimento, por ejemplo, una intoxicación por algún tipo de contaminación de distintos orígenes, pero lo más frecuente es diarreas virales. Ahora los invito a que veamos una nota que nos tiene preparada nuestra compañera Lisette Núñez. En esta tarde saludable nos acompaña el doctor Luis Alfonso Díaz Martínez, médico pediatra, epidemiólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde saludable aquí en su programa Salud, Solo Salud. Muchas gracias por la invitación, pero ante todo muchas gracias a las personas que se han dado la oportunidad de ver este programa para buscar salidas a sus problemáticas que en muchas ocasiones tienen soluciones muy sencillas. Doctor Díaz, ¿qué seguridad le ofrecen los probióticos a los pacientes? En los estudios que se han realizado no se ha encontrado en términos generales problemas en la medida en que se utilicen para las cosas que fueron diseñados y en las dosis que son indicadas. Aunque es un medicamento que no tiene problemas en términos generales, de todas formas debe ser siempre medicado, es decir, tomado bajo la indicación de un médico capacitado. Doctor, hay mamitas que piensan que entre más líquidos le dan al niño es mejor para la diarrea. ¿Qué cierto es eso? Hay una cosa muy importante. El organismo humano tiene una gran cantidad de líquidos. En un niño, por ejemplo, hasta el 85% de todo su cuerpo es líquido. Cuando tiene diarrea, el niño comienza a tener el signo más importante de pérdida de líquido, que es sed. Entonces, necesariamente un niño cuando tiene diarrea y está perdiendo los líquidos, él se toma lo que quiera. Definitivamente el niño pide y acepta cosas que incluso nosotros mismos de adultos no estaríamos dispuestos a tomarla porque no nos gusta. Cuando hay diarrea y hay deshidratación, se toma lo necesario. Es decir, tenemos que reponer por la vía oral que se pierde con la diarrea. Entonces no hay ninguna razón para dejar de alimentarlo mientras él tolera la vía oral, no hay ninguna razón para dejar de darle líquidos. Ahora bien, la clave está en cuáles son los líquidos. Algunas personas tienen la costumbre de darles, por ejemplo, bebidas gaseosas porque al niño le apetecen. Ese tipo de líquidos, aunque sean muy ricos, muy sabrosos, no son los más adecuados. Es necesario dar, sea sales de hidratación oral, las que vengan en frasco directamente de la industria farmacéutica, o las sales de hidratación oral, o incluso las mismas preparaciones que hay que se pueden hacer en casa con agua y sal. Coméntenos cuáles son los síntomas de alarma de una diarrea infantil.
aunque todos los casos de diarrea son necesariamente de atención médica, hay algunas circunstancias en las cuales esta atención debe ser inmediata. No puede esperar al otro día ni nada de esas cosas de contemporizar. Básicamente son 4. La primera es que haya llanto sin lágrimas. Nadie llora sin lágrimas. Si el niño tiene diarrea y el llanto es sin lágrimas, quiere decir que no tiene suficiente líquidos en su cuerpo. Eso se llama deshidratación. Los otros son, por ejemplo, que no orine con la misma frecuencia que orinaba anteriormente, o que definitivamente el niño esté muy alicaído, para decirlo de alguna manera, es decir, que no responda, que esté somnoliento, que no le guste lo de siempre, es decir, que se vea muy enfermito. Y uno de los elementos claves es que la mamá o cualquier persona vea que tiene los ojos muy hundidos, que la boquita está muy seca, cuando a pesar de darle hidratación oral, a pesar de todo lo que se haga, definitivamente está así, hay que acudir rápidamente. Hay circunstancias como por ejemplo la diarrea que produce el cólera. Es algo que afortunadamente ya no existe en el país, pero que perfectamente pueden hacer que un niño o un adulto muera en 2 horas. Es decir, no podemos esperar cuando se dan estos síntomas que hablábamos. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, bastones, caminadores, muletas, sillas de rueda, prótesis de senos, medias antivarices. Carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, Solo Salud. Bueno, doctora Silvia, seguimos en esta tarde y en este diálogo sobre la diarrea infantil. Las instrucciones que da continuamente la Organización Mundial de la Salud, ¿sí son valederas? Sí, por supuesto. Son las que debieran regir, ¿verdad?, el común del tratamiento de las diarreas en general. Pero lo más destacable que se ha visto en realidad como respuesta a la diarrea es la rehidratación oral. La rehidratación oral en todo tipo de diarrea es lo que salva las vidas. Después de eso hay todo un manejo en términos de evitar que el niño llegue a una hospitalización justamente por deshidratación. Realimentar precozmente, apenas el niño pueda comer hay que realimentarlo normalmente. Y como tercer punto nosotros estamos indicando los probióticos para mejorar la flora intestinal. Bueno, precisamente estamos hablando de los probióticos. ¿Usted sí cree que los probióticos son exactos en estas? Sí, de verdad yo creo que los probióticos funcionan. Hay diferentes tipos de probióticos, hay diferentes aplicaciones de los probióticos. Los probióticos son bacterias o levaduras que nosotros agregamos a la alimentación para mejorar la flora intestinal. La flora intestinal tiene ya una serie de bacterias que deben mantenerse en equilibrio, y cuando hay una infección intestinal se pierde este equilibrio. Entonces cuando agregamos los probióticos lo que tratamos de hacer es de recuperarlo, estabilizarlo y mejorarlo. A continuación los invito a ver una nota con el doctor Carlos Rojas, médico internista, quien nos explicará todo sobre los probióticos. Así que veámosla. Bueno, doctor, para iniciar esta charla, ¿por qué no nos explica qué son los prebióticos, probióticos y simbióticos? Ok. Digamos que los prebióticos son gérmenes, los probióticos en general son gérmenes no patógenos que son viables a través del sistema gastrointestinal, es decir, que viven y transitan a través del sistema gastrointestinal con el objetivo de lograr beneficios en cuanto a la salud de las personas. Existen 3 clases, están los prebióticos, están los simbióticos y están los probióticos. Los prebióticos lo que hacen básicamente es un efecto preventivo y generalmente lo encontramos en los alimentos derivados de los lácteos, especialmente los yogures. Y los probióticos ya son medicamentos o son bacterias no patógenas y hongos también que pueden tener un efecto benéfico para la salud. Y los simbióticos es la mezcla de los dos, tanto el prebiótico como el de probiótico. Bueno, doctor Rojas, coméntenle a todos los televidentes, a las madres de familia que nos están viendo hoy, ¿los probióticos están indicados especialmente en qué patologías? Básicamente están indicados en las diarreas agudas de origen viral, que son las más frecuentes, especialmente por el rotavirus, y también están indicados en diarreas de origen bacteriano, que también son muy frecuentes en nuestra población colombiana. Existen otras indicaciones como la diarrea asociada a los antibióticos, porque con frecuencia vemos que ciertos pacientes cuando presentan una diarrea se les formula antibióticos, y este antibiótico, además de beneficiar en lo posible y erradicar la bacteria, también
tiene un efecto negativo que es alterar la flora intestinal y por lo tanto la recuperación de estos pacientes es mucho más prolongada. Entonces ahí el probiótico tiene un efecto adicional porque restablece esa flora intestinal, haciendo que los pacientes tengan menos deposiciones y menor duración de su diarrea, haciendo que la madre esté más tranquila con su niño, que el niño sufra menos, y lógicamente esto también influye en las hospitalizaciones, porque los días de hospitalización también disminuyen cuando uno puede asociar este tipo de tratamientos en enfermedades tan importantes como la diarrea. Doctor, ¿todos los probióticos son iguales? Eso es una pregunta muy importante porque cuando en este momento tenemos un boom, hay una moda muy fuerte de los probióticos y están saliendo muchos al mercado y desafortunadamente se están atribuyendo efectos que aún no han sido establecidos a través de investigaciones bien hechas, bien diseñadas. Entonces ahí es fundamental que al momento de ser formulado un probiótico, ojalá que el médico tenga un criterio muy importante, muy selectivo a la hora de escoger qué tipo de probiótico es, con base no solamente en su experiencia clínica, sino también en la evidencia, en las investigaciones que hay sobre este probiótico para que tenga un efecto benéfico para la salud del paciente. O sea, doctor Rojas, los probióticos hoy dan seguridad, Sí. dan cariño, dan amor y quitan la incapacidad de muchos días a estos niños y a las madres. O sea que, concluyendo, sí son confiables los probióticos, definitivamente. Son confiables y a pesar de nosotros referirnos de los probióticos como unos gérmenes no patógenos, son muy seguros. Hay reportados casos muy aislados de complicaciones, pero en pacientes muy seleccionados, sobre todo en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, es decir, con las defensas comprometidas muy bajas, o que quizás están hospitalizados y conectados pues a un catéter, a una venoclisis que pueda favorecer la infección. De lo contrario, es decir, el 90%, 95% de la población infantil, si hablamos de esta, puede beneficiarse de este tipo de medicamentos. Usted como especialista de medicina interna y epidemiología, ¿qué recomendación le hace a todas las madres? Y en este momento que nos viene alguna madre que tiene un hijo con diarrea. La recomendación más importante es actuar tempranamente frente a la diarrea, actuar con las sales de hidratación oral, con continuar la leche, ya sea materna o el otro tipo de leche que esté consumiendo, y ir rápidamente a un servicio de urgencias cuando las deposiciones superan 3 o 4 en el día, porque ya las probabilidades de deshidratación y de complicaciones son mayores. Y a tenerle confianza a los probióticos. Sobre todo tenerle confianza a los probióticos y hablar con su médico para que le escoja el mejor que existe actualmente. Doctora Silvia, ¿por qué no es recomendable usar antidiarreicos en estos casos? A ver, los antidiarreicos en general no debieran usarse, son simples cosméticos de la deposición que más bien pueden llevar a engaño. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que el niño está mejor y realmente sigue perdiendo electrolitos y puede igual deshidratarse, igual pierde nutrientes, igual puede caer en una hospitalización. Por lo tanto, no recomendamos usarlos en general. La tienda del diabético con dulzura hacia el diabético, bastones, caminadores, muletas, sillas de rueda, prótesis de senos, medias antivarices. Carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que debe tener un niño con diarrea? Fundamentalmente el tratamiento para la enfermedad diarreica aguda es la prevención de los estados de deshidratación. No automedicarse y utilizar las sales de rehidratación oral, que son definitivamente el tratamiento ideal, óptimo para evitar complicaciones funestas. Hago una recomendación muy especial en no utilizar alimentos autóctonos como el yuyo, la manzanilla, etcétera, sino tratar de prevenir el estado de deshidratación y recordar que los estados de enfermedad diarreica aguda se autolimitan y van a tener una evolución satisfactoria si cumplimos con el estado de hidratación del paciente. Doctor, la diarrea es una de las principales causas para ir a la consulta. Sí, definitivamente la enfermedad diarreica aguda, como otro tipo de enfermedades como la infección respiratoria aguda, tienen un brote epidemiológico muy importante, sobre todo en nuestra costa caribe, relacionada con las épocas invernales. Es por eso que en los meses de abril, mayo, junio y julio ocupan los primerísimos lugares en la consulta diaria, no solamente
de las instituciones hospitalarias públicas, sino también a nivel privado. Podríamos atrevernos a decir que el 40% de la consulta diaria de urgencia de nuestras instituciones públicas y privadas corresponden a la enfermedad diarreica aguda. Doctor, ¿en verano o en invierno la diarrea se produce más y por qué? Sí, realmente esto puede estar relacionado con algunas medidas antihigiénicas de cultura. El hecho de que en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribe, los desbordamientos de los ríos, el mal uso de las excretas, un mal manejo de la asepsia de parte de las manos, el tirar las basuras y los desechos en los arroyos, está relacionado altamente con la incidencia de virus importantes como el retrovirus, el norma y el adenovirus entérico. ¿Qué tan importante es el restablecimiento de la flora intestinal en estos casos? Bueno, es fundamental porque, como yo decía antes, cuando hay una infección, se produce una disminución de bacterias que, cuando nosotros vamos a la flora normal, tenemos una serie de bacterias que cumplen una función muy importante en nuestro organismo y que son, por ejemplo, mejorar las defensas, mejorar la respuesta inmune que va a tener el niño frente a una infección, permitir que cuando llega un patógeno entendemos por patógeno una bacteria negativa o un virus, el organismo tiene que estar preparado para defenderse frente a esa bacteria. Entonces, los probióticos justamente lo que hacen es mejorar las bacterias beneficiosas en nuestro intestino, que ayudan a eliminar bacterias, que ayudan a eliminar virus, que ayudan a mejorar la respuesta inmune del niño para defenderse mejor y que ayudan a recuperar más rápido la mucosa intestinal cuando se ha dañado por una infección. Entonces es fundamental que agreguemos esto para producir todos estos cambios. La diarrea, doctora, aparece casi siempre en niños de 1 año y como hasta los 6 meses, ¿no? Es más frecuente, ¿o qué? Bueno, después de los 6 meses, después de que termina la lactancia materna, en realidad es cuando aumenta el riesgo de aparecer diarrea. Hasta los 3, 4 años y también en niños mayores. Pero la edad más importante diría yo que es desde el destete, desde que dejan de amamantarse hasta los 2 años es cuando tienen mayor riesgo de caer hospitalizados por deshidratación o cuando tiene mayor impacto sobre el estado nutricional. Bueno, doctora Silvia, realmente seguimos siendo y estando complacidos de tenerla a usted aquí. Queremos que usted le dé una recomendación a las madres y sobre todo en esos momentos de diarrea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo diría que lo más importante es que cuando una mamá ve que su hijo está con una diarrea, lo primero que tiene que hacer es empezar a darle mucha agua y ojalá sales de rehidratación oral, consultar lo más rápido posible al médico, realimentarlo lo antes posible, apenas el niño pueda comer, deje de vomitar si es que estaba con vómito, y consultar a su pediatra para que le indique la alimentación correcta y los probióticos necesarios de acuerdo al cuadro que está teniendo en ese momento. Pero fundamental, la rehidratación oral, las sales de rehidratación oral. Ese es exactamente lo que hay que hacer antes de ir donde el médico. Y consultar a un médico lo más rápido posible. A continuación viene nuestra sección Preste Atención, en donde usted tiene la oportunidad de presentar las quejas o reclamos de las EPS. Sí, estoy afiliado a Salucop. ¿Tiene alguna queja o reclamo que hacer? A ver, sí, es que hay veces que cuando uno va a apartar la cita para atención médica o odontológica, este teléfono siempre permanece ocupado, entonces hay que esperar a veces hasta 1 o 2 días inclusive para que uno apartar, para uno pedir la cita, y se la dan con 3 o 4 días de antelación, es una semana prácticamente que se demora para uno concertar una cita. ¿Y en la entrega de medicamentos qué tal es? Pues sí, es pues lo mismo, genéricos normales, la verdad que no tengo queja en ese sentido. Salud total. ¿Tiene alguna queja o reclamo que hacer? Hasta el momento no tengo ni un reclamo ni nada de esas cosas. ¿Y en la entrega de medicamentos? En la entrega de medicamentos, siempre que usted sabe como tiene uno que pagar el asunto de la medicina y ya, aquí las llevo, no he tenido ningún problema todavía. ¿Cómo me va? ¿Tiene alguna queja o reclamo que hacer? No. ¿En la entrega de medicamentos? Tampoco. Lo que pasa es que entregan puro genérico, no entregan más nada. Por ejemplo, yo necesito una droga que vale plata y nunca me la dan, porque no me la sostienen, sino que me dan genérico y eso no sirve. En su programa semanal Salud, Solo Salud, viene un cambio para ti, así que espérenlo. Bueno, para concluir, doctor Díaz, coméntenos una cosa, los probióticos definitivamente es lo último que hay en diarrea aguda. Es la alternativa más reciente, aunque no reemplazan la terapia de rehidratación oral, el mantenimiento de la alimentación y algunas cosas específicas que en ocasiones es necesario, sí son una alternativa en el sentido de ayudar a reducir la severidad de la diarrea y su duración. Bueno, doctora Silvia, tenemos que decirle gracias por venir desde tan lejos
Háblanos aquí a Barranquilla, donde en la costa tenemos este grave problema que es la diarrea. Los probióticos, la misma pregunta, ¿es lo último que hay para esto? Sí, tal como dice el doctor, es lo más innovador que hay y es un aporte muy interesante y muy importante a la mejoría y a la rapidez con que se puede mejorar un niño de una diarrea, pero tal como él dice, no reemplazan la rehidratación oral y la realimentación precoz y sobre todo mantener la lactancia materna cuando es un niño menor que está sometido a lactancia materna. Doctor Rojas, viene de la ciudad de Bogotá, así que también queremos hacerle la misma pregunta. Los probióticos definitivamente es lo último que hay para estos casos de diarrea aguda. Realmente los probióticos llevan un tiempo utilizándose, pero lo que es nuevo son sus nuevos mecanismos de acción que te dan la dirección de qué patologías se puede utilizar con más efectividad. Entonces creemos que es una alternativa muy importante que cada vez se conoce más de sus efectos y que es fundamental además de que al utilizar este tipo de medicamentos puedan resistir las altas temperaturas, porque con las altas temperaturas se pueden inactivar. Entonces yo dejaría esa última recomendación para que no se pierda esa efectividad que se merecen estos probióticos. Bueno, buenos días, doctora Cruchet, doctor Rojas, muchísimas gracias por estar aquí. Salud, solo salud, su programa semanal para su salud. Gracias.